En un mundo donde la percepción juega un papel fundamental y define las oportunidades que se presentan, existe una diferencia significativa entre ser percibido como una opción más y ser considerado la encarnación del verdadero lujo. Muchas personas pasan su vida buscando la aprobación, esforzándose por encajar y ser aceptadas. Sin embargo, aquellos que realmente destacan no necesitan una confirmación constante de su valor. Poseen un magnetismo natural y una presencia que es imposible ignorar. A continuación, se revelarán 9 principios clave que ayudarán a cambiar la percepción de los demás, para que una persona deje de ser simplemente una alternativa y se convierta en un referente de excelencia, valor y singularidad. Como señaló una de las pioneras en el campo del crecimiento personal, el punto de partida es el mundo interior de la persona. No se trata de trucos externos o intentos de aparentar ser alguien que no se es, sino de desarrollar una mentalidad y crear una impresión que refleje el verdadero valor. La percepción del lujo no es una cuestión de recursos financieros, marcas o demostraciones ostentosas. Es la forma en que una persona se presenta al mundo, su manera de hablar, su forma de caminar, su interacción con los demás y, lo más importante, su actitud hacia sí misma. ¿Qué imágenes surgen en la mente al mencionar la palabra lujo? Tal vez un coche deportivo, una joya exquisita o un destino turístico exótico. Todas estas cosas tienen en común la escasez, la alta calidad y un aura de exclusividad. Es importante destacar que no necesitan confirmar su valor. Simplemente existen y el mundo las reconoce como tales. Esa es precisamente la impresión que hay que proyectar. La paradoja de la sociedad moderna es que la mayoría de nosotros, desde jóvenes, somos objeto de una programación destinada a minimizar nuestras propias virtudes. Se nos enseña a conformarnos con poco, a evitar destacar entre la multitud para no ser tildados de arrogantes. La idea de la modestia, llevada al absurdo, conduce a la devaluación de la propia personalidad. Sin embargo, es importante distinguir entre la verdadera humildad y la simple falta de autoestima. No se trata de ensalzarse por encima de los demás, sino de reconocer el propio valor y comportarse en consecuencia. Es aquí donde muchos fracasan, sumidos en un estado de necesidad constante, anhelando la aprobación y esperando la confirmación de su existencia desde el exterior. Y aquí está la amarga ironía. Cuanto más te esfuerzas por ser reconocido, más difícil es lograrlo. La clave para solucionar el problema reside en una reestructuración radical de la mentalidad. En lugar de pedir, rogar y demostrar tu valía, debes empezar a comportarte como una persona que ya posee todas las cualidades necesarias. El primer paso para que te perciban como un lujo es sencillo, pero eficaz. Tu valor no está en discusión. ¿Qué significa esto? Significa que no debes rebajar tus estándares para adaptarte a las expectativas de los demás. Un diamante no se vuelve más barato si alguien no tiene los medios para comprarlo. Un modisto no bajará el precio de sus obras de arte solo porque alguien no pueda permitírselas. Lo mismo se aplica a ti. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, involuntariamente transmites al mundo una señal de tu insignificancia. Por supuesto, esto no es una llamada a la intransigencia y la arrogancia, sino más bien una guía para una clara conciencia de tus límites y una comprensión de lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no. Muchas personas caen en la trampa de relaciones enfermizas, trabajos que no les gustan o situaciones humillantes solo porque temen la soledad o perder oportunidades imaginarias. Pero lo que realmente pierden es el respeto por sí mismos. Para que te consideren la encarnación del lujo, debes poseer una confianza inquebrantable y saber rechazar todo lo que no se ajuste a tu nivel. En el mundo moderno,
La evaluación de la personalidad se forma no solo sobre la base de las palabras pronunciadas, sino también sobre la base de la impresión creada. Aquí entra en juego el segundo punto clave. Tu apariencia habla por ti antes de que tengas la oportunidad de abrir la boca. Y no se trata en absoluto de seguir ciegamente los cánones de la belleza física, sino de crear una determinada presencia. La forma de vestir, el cuidado personal, el lenguaje corporal. Todos estos elementos transmiten a los demás información sobre tu personalidad. Es importante no gastar sumas astronómicas en artículos de diseño, sino saber crear una imagen que armonice con tu esencia. La verdadera elegancia se manifiesta no en lo que lleva puesto una persona, sino en su comportamiento y modales. Cuando una persona entra en una habitación irradiando confianza en sí misma, involuntariamente atrae las miradas. Su postura es erguida, su mirada tranquila y segura, sus movimientos medidos y precisos. En su comportamiento no hay ni rastro de desesperación o ansiedad. No necesita la aprobación de los demás. Está seguro de sí mismo y de su valor. Esto es precisamente lo que distingue a aquellos que son considerados como una opción más de aquellos que destacan en una categoría aparte. Aquí entra en juego el tercer factor importante. La calidad del habla determina la percepción de tu personalidad por parte de los demás. Las personas no solo recuerdan el contenido de lo que se dice, sino también cómo se dijo. Las personas que dejan una impresión imborrable no hablan impulsivamente, no desperdician palabras en vano y no buscan llenar el silencio con comentarios sin sentido. Su comunicación se distingue por la claridad, la precisión y la fuerza. Algunos creen erróneamente que la verborrea es un signo de inteligencia o carisma. Sin embargo, la verdadera fuerza reside en la moderación. Una persona que sabe cuándo callar y hablar con convicción cuando es realmente necesario, siempre inspirará respeto. Piensa en cualquier figura influyente que admires. No alza la voz, no se queja y no intenta ganarse la aprobación con palabras vacías. Su discurso es ponderado porque refleja una mente disciplinada y una autoestima inquebrantable. Estas son las cualidades que debes desarrollar en ti mismo si aspiras a ser un modelo a seguir para los demás, y no solo una alternativa. Sin duda, un aspecto importante es tu energía interior, que sirve como tu tarjeta de presentación. Puedes tener elocuencia y un estilo impecable, pero sin un encanto magnético, la energía pasará desapercibida. No hay nada más atractivo que la confianza que emana desde el interior, sin requerir esfuerzos demostrativos. Sin embargo, esta cualidad no surge instantáneamente. Se forma a través del diálogo interno y los pensamientos positivos. Para ganarte la reputación de una persona excepcional, debes dominar el arte de controlar tus emociones y reacciones. Piensa en aquellos que son un modelo a seguir, que inspiran admiración y respeto. ¿Qué tienen en común? La ecuanimidad. No sucumben a reacciones impulsivas, no permiten que las provocaciones los desequilibren y mantienen el autocontrol en cualquier circunstancia. Son los dueños de su mundo interior. La mayoría de las personas, por el contrario, se convierten en esclavos de sus emociones, permitiendo que la ira, la ansiedad, el miedo y la inseguridad los controlen. Su estado de ánimo depende de factores externos. Los elogios provocan euforia, mientras que las críticas destruyen su mundo. Este es un grave error. Las personas con una presencia magnética no permiten que las circunstancias externas influyan en su estado interior. Mantienen la firmeza de espíritu en cualquier situación. ¿Cómo lograr esto? Mediante un entrenamiento mental constante. No se trata de reprimir las emociones, sino de gestionarlas hábilmente.
Una persona que se enfada fácilmente, sucumbe a las provocaciones y reacciona con desesperación, no podrá ganarse el reconocimiento y el respeto. La clave del éxito reside en desarrollar la capacidad de observar las propias emociones, sin permitir que te esclavicen, respirar conscientemente antes de responder, mantener la calma en situaciones tensas y evitar mostrar necesidad o prisa. La estabilidad emocional proyecta confianza en todas las áreas de la vida. No buscas desesperadamente la atención, no pides indulgencia y no sucumbes a provocaciones sin sentido. Es esta estabilidad la que distingue a los líderes de los seguidores y permite que los demás vean en ti a una persona digna no solo de respeto, sino también de admiración. Sin embargo, el dominio de las propias emociones es solo una parte de la ecuación. El sexto principio, aún más sutil, pero no menos significativo, es la conciencia del valor del tiempo y la energía personal. ¿Has notado que los objetos que poseen el mayor valor no están disponibles para todos? La entrada a un club prestigioso, la conducción de un automóvil de lujo, la comunicación en círculos selectos, todos estos son privilegios disponibles para unos pocos. Y esto es natural, porque la escasez genera valor. Las personas percibidas como una de muchas opciones son aquellas que siempre están dispuestas a complacer, aceptan sin dudar todas las propuestas y buscan desesperadamente la aprobación. En contraposición a ellos, aquellos que son considerados un lujo no desperdician su tiempo en vano. Se acercan cuidadosamente a la elección de aquellos a quienes admiten en su vida, no necesitan una confirmación constante de su importancia y se esfuerzan porque su presencia tenga peso. Esto no es un llamado a ignorar a los demás o mostrar arrogancia, sino una actitud consciente hacia tu tiempo. Si la atención se distribuye indiscriminadamente, se devalúa. Pero cuando una persona es selectiva y comparte su energía solo con los dignos, los demás se dan cuenta de que la comunicación con ella es algo especial, un privilegio, no un hecho. Las personas influyentes lo entienden perfectamente. No se rodean de conocidos casuales, evitan las conversaciones vacías y no gastan energía en relaciones sin futuro. Son conscientes de que el tiempo es su recurso más valioso y lo protegen con una resolución inquebrantable. Pero para que todo lo anterior realmente funcione, se necesita otro elemento clave. Y aquí entra en juego el séptimo principio, el dominio del arte del silencio y el misterio. En una era en la que todos comparten los detalles más pequeños de su vida, cuando el exceso de información se ha convertido en la norma, aquellos que saben mantener un aura de misterio se destacan entre la multitud. Las personalidades más interesantes no son aquellas que ponen todas las cartas sobre la mesa de inmediato, sino aquellas que saben mantener la intriga, manteniendo un equilibrio entre la apertura y el secreto. No sienten la necesidad de explicar cada uno de sus pasos, ni de justificar las decisiones tomadas, permitiendo que otros los conozcan gradualmente. El misterio no es frialdad o inaccesibilidad, sino la habilidad de crear una atmósfera de expectación. Revelando todos sus secretos demasiado rápido, una persona pierde la capacidad de sorprender. Pero si se dosifica la información sobre uno mismo, alimentando el interés, se puede ser mucho más atractivo. Precisamente por eso, las grandes personalidades históricas siempre mantuvieron cierta distancia, no porque tuvieran algo que ocultar, sino porque entendían que el valor de su presencia aumenta cuando no todo está a la vista. Llega el momento de la verdad, cuando entra en juego el octavo principio del poder, la habilidad de ejercer influencia sin buscarla directamente. A menudo, la gente comete el error lamentable de intentar, de manera insistente, impresionar a los demás, repitiendo sin cesar sus logros,
alardeando de sus éxitos y anhelando reconocimiento. Sin embargo, este tipo de comportamiento no solo no causa admiración, sino que repele. Las personalidades verdaderamente influyentes no necesitan demostrar su grandeza, pues esta es evidente en sus actos. No buscan atraer la atención a cualquier precio, sino que más bien la atraen de manera natural. ¿Cómo lo logran? El secreto reside en su maestría y superioridad en el área elegida. Cuando una persona alcanza resultados sobresalientes, cuando su trabajo, sus acciones y su propia presencia se convierten en un estándar, el reconocimiento llega solo, sin necesidad de exigencias insistentes. Recordemos cómo se comportan los productores de artículos de lujo. No necesitan publicidad insistente que suplique que compren sus productos. De la misma manera, los líderes influyentes no mendigan aprobación. En cambio, crean algo tan valioso y significativo que todo el mundo anhela formar parte de ello. Precisamente a esto debe aspirar todo aquel que desee obtener una verdadera influencia. Y así hemos llegado al noveno, y quizás el principio más importante. La autopercepción forma la manera en que el mundo te ve. Se pueden dominar a la perfección todas las estrategias anteriores, pero si en el fondo del alma no existe la fe en el propio valor, todos los esfuerzos serán en vano. La percepción de uno mismo determina la actitud de los demás. Si una persona se considera solo uno más del montón, se le tratará en consecuencia. Las dudas sobre la propia importancia se manifestarán en cada interacción. Sin embargo, cuando una persona se ve a sí misma como una personalidad de alto nivel, como alguien que aporta algo único a este mundo, esta confianza se manifestará en todo lo que hace. Es imposible engañar a los demás. La gente siente sin equivocación la inseguridad, la necesidad de aprobación y la falta de autenticidad. Pero cuando una persona irradia absoluta confianza en sí misma y en quién es, el mundo reacciona en consecuencia. Se produce una verdadera metamorfosis de la personalidad. El momento en que desaparece el afán de ser elegido y nace el comportamiento de una persona que es la elección natural, marca un cambio radical. No es una manifestación de arrogancia, sino una claridad cristalina de la autopercepción. No es engreimiento, sino conciencia de la propia importancia. Las personas que poseen un valor verdadero no necesitan confirmación externa, ya que son conscientes de que sus virtudes no dependen de la opinión ajena. La aceptación de esta visión del mundo y una vida basada en una confianza inquebrantable forman automáticamente la percepción de una persona como una figura que no se puede ignorar. ¿Qué distingue a aquellos que se consideran sobresalientes de aquellos que permanecen en la sombra? Es la capacidad de irradiar una confianza inquebrantable. No se trata de un comportamiento altanero o fingido, sino de una convicción interna profunda, tan fuerte que los demás la sienten incluso sin palabras. Esta confianza no se basa en la aprobación o alabanza externa, no depende en absoluto de la opinión de los demás. Es una fuerza interna, cultivada con la experiencia, el autoanálisis y una profunda comprensión de uno mismo. ¿Por qué algunas personas, apenas cruzan el umbral de una habitación, atraen todas las miradas sin hacer ningún esfuerzo para ello? Porque irradian una energía especial. No buscan ser notados, simplemente son. Esto nos lleva a otro aspecto importante: el dominio de la comunicación no verbal. Mientras que la mayoría se centra exclusivamente en las palabras pronunciadas, aquellos que se consideran únicos entienden que el lenguaje corporal, las entonaciones y la mirada son capaces de transmitir mucho más. La manera de sentarse, el andar, la habilidad de utilizar el silencio.
Todo esto forma la imagen que se crea en los demás. Una persona que muestra inquietud, que realiza movimientos bruscos o que se encorva, irradia inseguridad. Y, por el contrario, aquel que se mantiene erguido, se mueve de manera suave y pausada, controla la respiración y mantiene un contacto visual firme, emana confianza, y esta percepción se arraiga firmemente en la conciencia de los demás. Otra piedra angular de la atracción es la independencia emocional. A menudo, la gente busca la confirmación de su importancia en los ojos de los demás, poniendo su estado de ánimo en directa dependencia de la atención y el reconocimiento que recibe. Este tipo de dependencia, contrariamente a lo esperado, no añade atractivo, sino que expone a la persona en una luz vulnerable. Aquellos que realmente son percibidos como un valor nunca permiten que factores externos influyan en su estado emocional. Una persona consciente de su valía no busca complacer a todos y cada uno, no teme ser rechazada y no necesita una confirmación constante de su importancia. Su mundo interior es estable y su felicidad no depende de las circunstancias externas. Es precisamente esta independencia la que crea un efecto atractivo, transmitiendo una sensación de autosuficiencia profundamente atractiva para los demás. Pero hay algo aún más poderoso, la capacidad de inspirar respeto sin exigirlo. Existe la creencia generalizada de que el respeto hay que ganárselo, imponiendo la autoridad, alzando la voz o exigiendo reconocimiento. Sin embargo, el verdadero respeto no necesita tales esfuerzos. Las personas que lo inspiran no buscan aprobación o confirmación, simplemente se comportan de tal manera que no permiten un trato irrespetuoso hacia ellas. No necesitan rodearse de una multitud de admiradores o estar en el centro de atención para que su presencia sea notada. Irradian una fuerza discreta pero tangible que es imposible de ignorar. El secreto reside en la capacidad de establecer límites claros sin entrar en explicaciones y no permitir que nadie los trate con menos respeto del que merecen. Y si alguien intenta hacerlo, alejarse de esa persona será la mejor respuesta. En la búsqueda de una alta valoración por parte de los demás, un papel clave lo juega la formación de una individualidad bien definida. Las personalidades inolvidables no buscan diluirse entre la multitud, adaptándose a los estándares generalmente aceptados, sino que crean su propia imagen única. No copian servilmente las tendencias de la moda ni sacrifican sus convicciones por la aprobación. En cambio, desarrollan su propio estilo inconfundible, su manera de expresarse y su forma de comportarse, que los distingue de la masa. Un error común que cometen muchos es intentar complacer absolutamente a todos. Sin embargo, tal estrategia no solo está condenada al fracaso, sino que también desdibuja la individualidad. Las personas que dejan una huella notable en la historia no temen ser diferentes a los demás y no buscan el reconocimiento universal. Se concentran en mantenerse fieles a sí mismos, y es precisamente esta autenticidad la que se convierte en su principal fuerza. Recordemos que las figuras más influyentes de la historia nunca fueron conformistas que buscaban complacer a todos. Eran personas que defendían firmemente sus convicciones, expresaban audazmente sus ideas y no sucumbían a la presión de la sociedad. Este principio sigue siendo relevante hoy en día. Si aspiras a ser percibido como una personalidad de alto nivel, prepárate para ser diferente. Otro aspecto importante es la capacidad de concentrarse en las cosas que realmente importan. Muchos desperdician su energía en trivialidades, se preocupan por la opinión de los demás, reaccionan a pequeñas provocaciones o se involucran en conflictos sin sentido. Sin embargo, aquellos que logran el éxito se dan cuenta del valor de su tiempo y no lo gastan en distracciones inútiles.
Este enfoque se refleja en todas las áreas de su vida. No pasan horas en las redes sociales buscando aprobación, no participan en discusiones tóxicas y no gastan energía discutiendo con aquellos que no son capaces de entenderlos. En cambio, invierten su tiempo en el crecimiento personal, en la realización de sus proyectos y en el autodesarrollo. Aquí radica la diferencia decisiva. Mientras que algunos persiguen el reconocimiento fugaz, otros trabajan en la creación de su legado. No buscan la satisfacción instantánea, sino que se centran en la creación de algo duradero y significativo. Esta forma de pensar los eleva a un nuevo nivel, ya que no se desaniman por la falta de atención a corto plazo, sino que se centran en la creación de una influencia real. Existe una diferencia fundamental entre aquellos que son considerados como uno más y aquellos que son considerados como un verdadero hallazgo: la capacidad de crear cosas significativas sin pedir nada a cambio. Mientras que algunos están obsesionados con el beneficio personal, buscando reconocimiento o tratando de ocupar su lugar, otros simplemente generan un producto tan valioso que la sociedad no puede ignorarlo. Recuerda a cualquier persona que haya dejado una huella brillante en la historia. No rogaron honores, sino que se los ganaron, creando algo que trascendía las ambiciones momentáneas. Y esto es justo en cualquier ámbito de actividad. Si aspiras a destacar entre la multitud, no te preocupes demasiado por los dividendos personales. Concéntrate en la contribución que puedes aportar. Y esto nos lleva al aspecto más importante: la paciencia estratégica. Muchos pierden el entusiasmo al no ver resultados inmediatos y se rinden al no obtener un reconocimiento rápido. Sin embargo, aquellos que alcanzan el verdadero éxito entienden que la reputación de un especialista valioso se forma gradualmente. Un artista no se hace famoso después de la primera pintura. Un líder no gana autoridad después de un discurso, y un profesional no se convierte en un estándar en su campo en un año. Todo esto requiere tiempo, perseverancia y una visión estratégica del futuro. Esto es precisamente lo que muchos pasan por alto. Anhelan resultados inmediatos, quieren reconocimiento instantáneo. Pero aquellos que realmente cambian el mundo se dan cuenta de que la paciencia es necesaria para lograr la perfección. No buscan la aprobación instantánea, ya que están seguros de que su valor se hará evidente con el tiempo. Por lo tanto, la verdad fundamental es la siguiente: si quieres que te perciban como una persona de alto nivel, debes pensar a lo grande y actuar de manera constante. Es importante no causar una impresión fugaz, sino crear una presencia duradera que resista el paso del tiempo. Al observar los rostros de aquellos que se consideran personalidades destacadas, uno no puede evitar notar que su atractivo radica en algo más profundo que los atributos externos del éxito, como la posición en la sociedad o el bienestar material. Parece como si una aura especial, tejida a partir de su esencia única, los distinguiera de la masa, elevándolos al rango de fenómenos únicos. Pero, ¿cuál es la fuente de tal percepción? Una de las herramientas más poderosas para crear un halo de exclusividad es la capacidad de ser selectivo. En el mundo moderno, donde muchos se esfuerzan por disolverse entre la multitud, aquellos que establecen límites estrictos para la admisión a su círculo personal destacan sin esfuerzo en el fondo general. Y la cuestión aquí no es en absoluto la arrogancia o el desprecio por los demás, sino la conciencia de que el tiempo y la energía son recursos que tienen un límite finito, y desperdiciarlos en conexiones superficiales es simplemente imprudente. Una persona disponible en cualquier momento pierde parte de su importancia. Y, por el contrario, aquellos que cuidan su tiempo y atención crean una impresión de valor especial. La razón no radica en la inaccesibilidad artificial,
sino en los altos criterios que se exigen a aquellos con quienes están dispuestos a compartir su energía. Un factor no menos importante es la capacidad de mantener la calma en cualquier circunstancia. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a dificultades, sucumben a reacciones impulsivas, permitiendo que las emociones se liberen. Sin embargo, aquellos que poseen una presencia impresionante entienden que el control sobre las emociones es la clave del éxito. No se apresuran a responder, no es tan fácil sacarlos de quicio y no pierden el control de sí mismos cuando se enfrentan a provocaciones. Tal estabilidad emocional envía una señal clara a los demás. Nada ni nadie puede sacarlos de su equilibrio. Y cuando una persona irradia tal nivel de control interno, inevitablemente se convierte en un punto de referencia para los demás. Su presencia se percibe como una manifestación de autoridad inquebrantable. Un factor no menos importante que influye en la percepción de su persona es el arte de la comunicación. No solo es importante el contenido de su discurso, sino también la forma en que lo presenta. El ritmo, la capacidad de hacer pausas, la entonación, la cadencia. Las personas que hablan rápidamente, tartamudean o demuestran un deseo obsesivo de ser escuchadas, inevitablemente crean una impresión de inseguridad. En contraposición a ellos, aquellos que saben hacer pausas estratégicas, elegir las palabras con precisión, transmitir sus pensamientos sin levantar la voz, atraen la atención sin el menor esfuerzo. La integridad de la personalidad también se forma a través de la coherencia. Las personas cuyo discurso es inconstante, que hoy afirman una cosa y mañana se contradicen, inevitablemente pierden la confianza. Pero aquellos que demuestran una correspondencia absoluta entre las palabras y los hechos son percibidos como un baluarte de fiabilidad. Esta coherencia se manifiesta no solo en las palabras, sino también en las acciones. A muchos les gusta hablar de sus planes, objetivos y valores. Sin embargo, sus acciones a menudo dicen lo contrario. Y, por el contrario, aquellos que son verdaderamente únicos no necesitan convencer a nadie de su importancia. Su camino de vida, su comportamiento, sus acciones, tanto en público como en la vida privada, corresponden completamente a su yo interno. Otro punto clave es la capacidad de mantener cierto misterio. En una era de sobrecarga de información, cuando la mayoría de las personas exhiben cada detalle de su vida, aquellos que prefieren mantener una parte de sí mismos en la sombra despiertan un interés genuino. La información disponible en exceso pierde su valor, pero la capacidad de dosificar la franqueza genera curiosidad. El misterio no significa alienación o inaccesibilidad, sino más bien la comprensión de que lo desconocido siempre es más atractivo que lo obvio. Cuando una persona se revela por completo, deja de ser una sorpresa, pierde su atractivo. Pero cuando hay un aura de moderación a su alrededor, cuando es imposible predecir cada uno de sus pasos, el interés en él no se desvanece. Un aspecto no menos importante es la capacidad de gestionar la atención de los demás. Muchos se esfuerzan por estar en el centro de atención, pero a menudo lo hacen por un sentimiento de necesidad aguda, lo que produce el efecto contrario. Las personas que realmente se consideran valiosas no necesitan atraer la atención de manera intrusiva, sino que les llega de forma natural. ¿Cómo lo hacen? El secreto reside en la calidad de su presencia, en la confianza y la serenidad que irradian, y no en intentos ostentosos de destacar. Se manifiesta en cosas sencillas. Al entrar en una habitación, no necesitan demostrar su valía con palabras o gestos forzados. Una marcha segura, una observación imperturbable de lo que sucede, hablan por sí solas, eclipsando cualquier intento de atraer la atención artificialmente. Además,
es importante la capacidad de inspirar y elevar a los demás. Mientras que algunos intentan ascender, denigrando a quienes les rodean, aquellos que dejan una impresión imborrable, con su presencia, estimulan el crecimiento y el desarrollo de otros. No tienen necesidad de menospreciar a nadie para brillar. Al contrario, su manera de comunicarse, su confianza en sí mismos y sus profundos conocimientos elevan el nivel de la discusión e infunden energía a cualquier espacio en el que se encuentren. Tales personas no solo causan admiración, sino que se recuerdan durante mucho tiempo, porque en un mundo donde muchos buscan la atención a través de la superficialidad, ellos destacan por su profundidad. Su carisma se basa no en promesas vacías o frases aprendidas, sino en la autenticidad, dejando una profunda huella en corazones y mentes. Finalmente, existe un factor que distingue a aquellos que son percibidos como una de muchas opciones, de aquellos que son considerados incomparables: la capacidad de desarrollo continuo. Las personas que se conforman con lo logrado, estancadas en el pasado, con el tiempo pierden su relevancia. Los que son conscientes de que el crecimiento es un proceso interminable, siempre suscitan un vivo interés. Este principio es aplicable en cualquier ámbito de actividad. Un artista que no renueva su arsenal creativo, un líder que ha dejado de implementar innovaciones, una persona sumida en la zona de confort, todos ellos terminan perdiendo su influencia. Pero aquellos que continúan explorando, aprendiendo y desafiándose a sí mismos, conservan su atractivo y relevancia a lo largo de toda la vida. La esencia es que el reconocimiento de tu valía no está determinado ni por el atractivo externo, ni por el bienestar financiero, ni por la posición en la sociedad. Es más importante cómo administras tu energía, tu tiempo, tu discurso y tu desarrollo personal. Se trata de crear tal impresión sobre ti mismo que sea imposible ignorar. Porque cuando realmente te adhieres a estos principios, no necesitas demostrarle a nadie tu valía, simplemente la irradias. Cuando vemos a una persona que parece encarnar un alto valor, no se trata solo de sus palabras o acciones, sino también de la influencia que ejerce sobre los demás. La percepción del valor se forma no por un solo factor, sino por una compleja interrelación de diferentes elementos. Uno de los aspectos más interesantes del atractivo de tales personas es su habilidad para administrar el tiempo. No se someten a los impulsos momentáneos y a la prisa constante que gobiernan la vida de la mayoría. Entienden que el tiempo no debe desperdiciarse en lo que no contribuye al crecimiento o en situaciones que conducen al agotamiento emocional. Una persona que actúa con calma no se apresura con las decisiones y no permite que el ritmo de otros dicte su velocidad. Demuestra un control absoluto sobre su vida. Pero en esta actitud hacia el tiempo hay un significado aún más profundo. La capacidad de hacer que otros sientan que cada momento pasado a su lado está lleno de significado. Mientras que muchos se esfuerzan por llenar el silencio con palabras sin sentido o por impresionar con discursos largos y pomposos, aquellos que saben administrar las pausas, la intensidad y la profundidad de la conversación, destacan sin demostración innecesaria. Es importante recordar la habilidad de causar una fuerte impresión, sin recurrir a una excesiva demostratividad. Es común la creencia errónea de que para ser recordado es necesario ser estridente, atraer la atención con un comportamiento provocador o crear una imagen artificial. Sin embargo, en realidad, aquellos que realmente dejan una huella no necesitan tales artimañas. Sus palabras se distinguen por la precisión, sus gestos son significativos, su mirada irradia confianza y su presencia ejerce una influencia auténtica. La diferencia entre aquellos que son considerados insustituibles y aquellos que permanecen en la sombra
reside en la gestión del propio sentido de identidad. Una persona que no tiene una idea clara de sí misma, que cambia constantemente su comportamiento para adaptarse al entorno, que busca confirmación desde el exterior, inevitablemente es percibida como reemplazable. Y, por el contrario, una personalidad con una identidad sólida, que no renuncia a sus principios y autenticidad, se convierte en un modelo a seguir. Además, es fascinante cómo estas personas administran su energía. No se trata solo de un lenguaje expresivo, sino también de cada detalle de su atención. La forma en que entran en una habitación, el contacto visual, el ritmo de la respiración, la postura, todo esto crea una sensación de presencia que no necesita declaraciones adicionales. La habilidad para llevar una conversación también juega un papel importante. Estas personas no pretenden ser el centro de atención, pero sus palabras siempre tienen peso. No llenan el espacio con comentarios sin sentido, sino que intervienen en la conversación con un propósito claro. Saben cuándo guardar silencio y cuándo hacer una declaración que permanecerá en la memoria de quienes les rodean durante mucho tiempo. Un aspecto esencial es su capacidad para gestionar su influencia en los demás. No recurren a la persuasión ni a la imposición de sus propios puntos de vista, prefiriendo que sus acciones hablen por sí solas. Sin buscar la admiración o los elogios, invariablemente inspiran respeto. No necesitan demostrar su valía, ya que su valor se manifiesta en cada una de sus acciones. La clave aquí es la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, sin necesidad de aprobación externa. Mientras que la mayoría de las personas actúan impulsadas por el miedo al juicio, la necesidad de reconocimiento y la inseguridad, aquellos que realmente destacan entre la multitud han superado hace mucho tiempo estas limitaciones. No buscan la confirmación de su rectitud en los ojos de los demás, ya que han encontrado una confianza interna que los hace inmunes a la opinión ajena. Aquí es donde surge otro elemento importante: el desapego. Las personas que se consideran verdaderamente valiosas no se esfuerzan por complacer, ser aprobadas o comprendidas. No pierden el tiempo demostrando su importancia, conscientes de que la verdadera fuerza no reside en el reconocimiento externo, sino en la estabilidad interna. No necesitan la atención de nadie y no intentan complacer a todo el mundo, entendiendo que el verdadero lujo es la libertad de ser uno mismo, sin comprometer la propia conciencia. Pero hay otro detalle que los distingue del resto: la capacidad de controlar su propio destino. No esperan circunstancias favorables, no se quejan de lo que no pueden cambiar y no permiten que factores externos dicten su camino en la vida. Tienen una idea clara de lo que quieren lograr y, en lugar de esperar pasivamente a que el mundo se adapte a sus deseos, toman las riendas y crean las condiciones necesarias para alcanzar sus objetivos. No cabe duda de que la impresión de ser elegido y especialmente valioso no surge de la nada. No se trata simplemente de atributos de apariencia externa, bienestar financiero o gestos ostentosos. Más bien, es una combinación armoniosa de una mentalidad especial, aplomo, exigencia, madurez emocional y una fe inquebrantable en la propia singularidad. Al observar de cerca a aquellos que irradian un aura de lujo y alta autoestima, encontramos un rasgo común. No se esfuerzan por cumplir con las expectativas de los demás a toda costa. En un mundo donde la mayoría de la gente busca la aprobación, destacan aquellos que se han dado cuenta de que la alabanza externa no es la medida de su verdadero valor. Es fácil distinguir a una persona que actúa con total confianza en sí misma de otra que cambia constantemente su comportamiento para complacer a los demás. Aquellos que poseen un aura de exclusividad nunca se imponen ni intentan justificar su existencia.
En cualquier conversación, controlan completamente su energía, su tiempo y su espacio personal. No sienten la necesidad de probar nada, ya que la verdadera autoridad no necesita declaraciones ruidosas. En la comunicación, este principio se manifiesta de forma especialmente clara. Hay personas que captan la atención de sus interlocutores desde las primeras palabras, no por el volumen de su voz o por frases llamativas, sino por el peso de cada palabra, la reflexión de cada pausa y la intencionalidad de cada mirada. No se apresuran a llenar un silencio incómodo con una charla sin sentido, entendiendo que la fuerza también reside en la capacidad de mantener una pausa, en la calma y la serenidad. La atención es otra piedra angular del éxito. En el mundo moderno, todo el mundo lucha ferozmente por capturarla, pero las personalidades verdaderamente únicas entienden que la atención no se suplica, se atrae como un imán. No se esfuerzan al máximo para ser notados o valorados, ya que su propia presencia ya posee una fuerza irresistible. No pregonan sus logros a los cuatro vientos, porque sus acciones hablan por sí solas, con más elocuencia que cualquier palabra. No necesitan demostrar su valía, ya que los que les rodean reconocen incondicionalmente su valor. Pero en el fondo de esta exclusividad se esconde una idea más profunda: la ausencia de necesidad. Cuando una persona demuestra que necesita algo o a alguien para sentirse plena en la vida, involuntariamente pierde parte de su fuerza. El verdadero lujo no reside solo en los bienes materiales, sino también en la sensación de autosuficiencia, en la capacidad de disfrutar de la propia compañía, de no depender de factores externos para sentirse importante. Por eso, las personas que poseen magnetismo no buscan llenar el vacío interior con relaciones fortuitas. No necesitan la aprobación de los demás para sentir su importancia y no se aferran a situaciones que han dejado de contribuir a su crecimiento. Esta libertad de ataduras crea una impresión de independencia y fuerza interior. Además, estas personas son muy conscientes de que sus límites definen la forma en que los perciben los demás. Mientras que muchos permiten cualquier comportamiento en su entorno con tal de ser aceptados, aquellos que irradian una sensación de alto valor establecen límites claros. No toleran la falta de respeto, no permiten que se desperdicie su tiempo y no ceden a las manipulaciones emocionales. Esta selectividad en las relaciones no solo los protege de la influencia negativa, sino que también refuerza la percepción de su valor. Al fin y al cabo, cuando una persona no está disponible para todos y cada uno, su presencia se vuelve especialmente valiosa. En contraposición, aquellos que siempre están dispuestos a decir sí, que están disponibles en cualquier momento, que constantemente se esfuerzan por complacer a todos y cada uno, terminan perdiendo su individualidad y su influencia. Otro factor clave que determina la percepción de una persona radica en su capacidad para superar dificultades y desafíos. Mantener una apariencia de confianza y bienestar es fácil cuando todo va bien, pero la verdadera grandeza se manifiesta en los momentos de crisis, cuando ocurre algo imprevisto. Las personas con un carácter fuerte no ceden al pánico, no toman decisiones impulsivas y no buscan culpables. En cambio, analizan fríamente la situación, desarrollan una respuesta estratégica y se adaptan con flexibilidad a las nuevas condiciones. Esta capacidad de mantener la compostura en situaciones difíciles demuestra inequívocamente su firmeza. Cuando una persona demuestra que las circunstancias externas no tienen poder sobre ella, inevitablemente inspira respeto y admiración. Existe otro aspecto, a menudo pasado por alto, pero que tiene un enorme impacto en la percepción de exclusividad: la capacidad de crear intriga. Mientras que algunas personas revelan toda la información sobre sí mismas en los primeros minutos de conocerse,
Aquellos que dominan el arte del encanto saben cómo mantener el interés. La intriga no implica inaccesibilidad o distanciamiento, sino más bien la capacidad de dosificar la información que se comparte. Cuando una persona se vuelve predecible, su magia desaparece. Pero cuando existe una sensación de descubrimiento constante, cuando cada encuentro revela una nueva faceta, surge una atracción que no se desvanece con el tiempo. Este principio es aplicable en todos los ámbitos de la vida. En los negocios, los productos más prestigiosos no revelan todo su potencial de inmediato. En las relaciones, las personas más interesantes no cuentan toda su historia en el primer encuentro. En la vida en general, las personas que tienen mayor influencia no exhiben cada detalle de su existencia, sino que permiten que otros descubran gradualmente su esencia. Además, la exclusividad no es solo una manifestación externa, sino también un estado interno. La forma en que una persona se cuida a sí misma, tanto su cuerpo físico como su mente y su alma, determina la calidad de la energía que irradia. Aquellos que dedican tiempo al crecimiento personal, que no se conforman con la mediocridad e invierten en su evolución, inevitablemente destacan entre la multitud en cualquier entorno. Es precisamente la búsqueda incesante del desarrollo y la superación personal lo que permite a estas personas permanecer a la vanguardia. Mientras que muchos prefieren dormirse en los laureles, contentándose con las habilidades dominadas y una cómoda zona de confort, aquellos que se hacen merecedores del título de excepcionales nunca interrumpen su camino educativo. No se limitan a los marcos del conocimiento ya conocido, sino que se sumergen con valentía en el estudio de nuevos conceptos, perspectivas frescas y tareas complejas. Esto se manifiesta en su afán por ampliar constantemente sus horizontes. No se permiten quedar atrapados en la prisión de un entorno familiar, sino que se rodean deliberadamente de personas que sirven de fuente de inspiración para su crecimiento personal. No se sienten satisfechos con los resultados obtenidos, sino que se preguntan continuamente cómo pueden ascender a un nuevo nivel de su desarrollo. No permiten que el miedo a los cambios venideros paralice sus acciones, ya que son conscientes de que la transformación es un factor clave para mantener una posición de liderazgo. En última instancia, la percepción de uno mismo como un valor excepcional y no simplemente como una opción más, depende de la mentalidad, la capacidad de presentarse con eficacia y la selectividad en las acciones. No se trata de crear una impresión ostentosa, sino de encarnar una esencia única que no se puede ignorar. La clave no está en buscar insistentemente la atención, sino en atraerla hacia uno mismo sin el menor esfuerzo. Es importante no intentar ajustarse a los estándares convencionales, sino destacar entre los demás gracias a la autenticidad y la confianza que se irradia.